Círculo Lovecraftiano y Horror presenta. Buenas noches, amigos del Círculo Lovecraftiano y Horror. Estamos en nuestra celebración del aniversario del natalicio de Howard Phillips Lovecraft en la ciudad de las montañas de la locura, edición 2024. Y el día de hoy me va a acompañar para charlar acerca de la historieta mexicana de terror del siglo XX, el doctor Cecilio Jacobo González. Él es médico, ginecólogo, oncólogo, egresado del Hospital General de México, pero también es coleccionista e investigador del cómic y ha participado en la recuperación de la historieta mexicana en el gran catálogo de la cultura popular de TVósfera y con artículos divulgativos en revistas como Comic-Case y TVósfera. También ha colaborado en la revista italiana especializada en la obra de Dante Alighieri y en el fanzine estadounidense Midnight Magazine con reseñas sobre historieta mexicana de terror. Doctor, bienvenido una vez más, un placer platicar contigo. Hombre, muchas gracias por la invitación. Y sí, estamos emocionados por un aniversario más del natalicio de Lovecraft, que es, desde mi punto de vista, uno de los más prolíficos y más influyentes escritores de terror en los últimos 200, 300 años. Todavía a más de 100 años de su natalicio sigue estando vigente y digo, por eso se forman estos círculos de lectura, ¿no? Porque su obra es muy, muy influyente y muy interesante. Así es, y bueno, pues esa influencia, como nos vas a platicar, permea no solamente a la literatura, sino también pues al arte secuencial, a la historieta. Y bueno, yo te cedo aquí el micrófono para iniciar este macabro recorrido. Adelante. Sí, gracias. Bueno, como en alguna ocasión lo platicamos en algunas otras transmisiones, claro que las historietas de terror son un género bastante amplio, pero hoy vamos a tratar de enfocarnos en la producción hecha aquí en México. A principios del siglo pasado todo empezó con las grandes producciones, por ejemplo, estos ejemplares que se hacían por millares, específicamente Pepín, Paquito, Chamaco, y aquí en Chamaco nace uno de los, déjame ver donde no se ve mucho brillo, ahí, uno de los personajes más famosos de la historieta de terror en México, que es el Monje Loco, precisamente. Aquí en estas páginas es donde surge este personaje, uno de los más longevos de la historieta de terror, y que más satisfacciones nos ha traído, porque aparte de esta etapa de Chamaco, también tuvo una larga trayectoria editorial. Yo creo que lo primero que hay que comentar acerca del Monje Loco es que debutó en el radio, es un personaje de la radio y que después saltó a las historietas. Así como muchos otros, como Calimán, como Águila Solitaria, o como muchos otros que de la radio se pasaron a las historietas, el Monje Loco también tuvo ese origen. Esta portada específicamente me parece que es de Reyes Baker, aunque no se alcanza a ver aquí abajo su firma, pero por ahí se alcanza a ver unas líneas. Aparte de haber aparecido ahí, apareció en otras series más como Cuentos de Abuelito, etcétera, pero la forma en la que nosotros más lo identificamos o más lo conocimos es en su etapa de Editorial Temporae, porque fue la más longeva y la más famosa, que les voy a compartir aquí el número 1, que viene siendo este, de los hermanos siameses. Este es el número 1, tenemos mucho brillo, pero bueno. Es el número 1 de Los Hermanos Siameses, El Monje Loco, de Editorial Temporae. ¿Cuál es la importancia de esta etapa? Esta etapa no nada más pues le dio mucha fama al monje, sino que también traspasó fronteras. Esos números fueron traducidos al serbocroata y distribuidos en Europa. Por lo menos lo que sabemos fue distribuido en Yugoslavia. Y aquí lo tenemos. Comparativamente, Los Hermanos Siameses y Ludi Mono Siyamski Blizansi,
que es como se traduce. Después, el monje loco se transformó en una especie de parodia de sí mismo, siendo lo más famoso la parodia esta que hizo Eugenio Derbez acerca del monje loco, que él lo transformó a Longe Moco, y que a la fecha pues es como más lo recuerdan las nuevas generaciones. Para nosotros los que coleccionamos historietas de terror, estas son las más bonitas y las más cotizadas del monje. Eso fue, bueno, digamos en los años 30 y 40, cuando debutó en la revista Chamaco, hacia los años 50 en Cuentos de Abuelito, y bueno, ya más adelante en Editorial Temporal. Sin embargo, en los años 50 también tuvimos otras editoriales que abordaban historias macabras o historias de terror. Específicamente les quiero compartir este que se llama Muñequita, que es de editorial José G. Cruz, o bueno, estas historias eran de José G. Cruz. Ahí se ve mejor, ahí está. Esta es una portada de Ignacio Palencia, famoso por su trabajo en Infierno de Dante y Vampirella, hecha aquí en México. Esta es de 1953, si mal no recuerdo, debe estar por aquí, 1953. Pero también se hizo mucha traducción de cómica estadounidense, específicamente lo que publicaba la prensa, por ejemplo, con estos muy famosos cuentos de brujas, que inicialmente empezaron como historieta de terror, para después dar paso a algunos números especiales donde apareció Thor dentro de sus portadas, pero estos son traducción de cómica estadounidense. También se publicaron por la prensa estas raras ediciones que se llaman Dalia Negra, que es más o menos esto, que es cómic de terror, pero es cómic de terror hecho en México. Esta editorial tradujo mucho cómic estadounidense, pero también nos presentó estas hermosas historietas de terror hechas en México. Y bueno, de las más raras que tenemos para ese entonces, pues son estas, ¿no? Que es Brujas y Vampiros, de Editorial Continental. Estas también es traducción de cómic estadounidense, pero son mucho más raras. Entonces el número, creo que es el número 9, si mal no recuerdo, el número 8, de Brujas y Vampiros, que también están muy, muy bonitas, muy, muy especiales. Recordemos también, por ejemplo, de la prensa Misterios del Gato Negro. Bueno, la prensa editó mucho material de terror. Sin embargo, lo más conocido, lo más famoso es lo que se le considera como el resurgimiento del cómic de terror en México, que es en los años 60, con diversos títulos, específicamente Tradiciones y Leyendas de la Colonia, El Caballo del Diablo, El Jinete de la Muerte, y algunas otras más como Momias de Guanajuato o algunos otros ahí parecidos. De estas, les quiero compartir este, que es una de las joyas de la colección, que viene siendo este, el Tradiciones y Leyendas número 1, que lógicamente debían presentar pues la leyenda más famosa de aquí de México, que es La Llorona, ¿sí? Esta la tenemos disponible para lectura online, les compartimos el enlace, para quienes no la conozcan, pues la puedan conocer, y para quienes ya la conocen, pues puedan recordarla. Tradiciones y Leyendas nos trajo, era una colección semanal que tenía adaptaciones de todas las leyendas recopiladas en un libro que se llama Las Calles de México, escrito por Luis González Obregón, y tiene 1465 números regulares, bueno, entre regulares y especiales, y es de las más longevas también, empezando en 1963 y terminando hasta 1986. ¿Cuál es la importancia de esta colección? Aparte de que, bueno, podías leer estas historias, también podías tener una fuente confiable de consulta para futuras generaciones.
Siempre les hago la siguiente dinámica cuando hacemos estas presentaciones y les digo, ¿cómo se llamaba la Llorona? ¿O quién era la Llorona? Y a pesar de que es una leyenda muy conocida o parte de la cultura popular mexicana, pues no se conocía a detalle quién era esta mujer, hasta que ya con el número 1 de tradiciones y leyendas tenemos una fuente fidedigna o confiable de quién es esta mujer. Se cree que esta leyenda es posiblemente de un origen precolombino, pero en la época colonial tomó forma y ya se le dio nombre a esta mujer, y su nombre es Luisa. Luisa era una belleza mestiza. Recordemos que Tradiciones y Leyendas está basada, o las historias que ahí se presentan están ambientadas en la época de la colonia, cuando España conquistó México y se formó esta colonia. Entonces se cree que esta es una leyenda precolombina y que después se adaptó a la fecha. Ella era hija de un conquistador español y una princesa azteca, y aunque muchos caballeros se peleaban por su mano, solo hubo uno que la conquistó, que se llamaba Don Nuño Condes de Montes Claros. Este señor Nuño le prometió que se iba a casar con ella y que le iba a llevar consigo, o sea, de regreso con él a España, para que pudieran ser felices para siempre, como dicen las historias. Pero bueno, aquí en México concebieron o tuvieron 2 niños, bueno, 2 niños y una niña, que eran 3 hijos, y a pesar de que sí tenían una relación más o menos estable, pues él no formalizaba con ella. Sepamos que todo esto en la colonia pues era muy importante. No puede haber matrimonio sin una bendición divina. Entonces, él le dijo, o bueno, le terminó diciendo que estaba comprometido con alguien más en España, que debía regresar a su lugar de origen. Entonces, Luisa lo confronta y le pregunta que cuál es la verdadera razón, porque ella no cree que él tuviera otro amor. Y la verdadera razón que le da don Nuño es que ella es una mujer mestiza y no puede casarse con ella. Entonces ella, pues, totalmente enloquecida por este desengaño, mata a sus hijos. No es que los haya ahogado en un río, no es que aquí únicamente dicen pues que los mata. Después fue excomulgada y fue sepultada lejos de un camposanto, y por eso está destinada a vagar por la tierra. Ese es el verdadero origen de la Llorona. Y lo bonito es que muchas de estas historias fueron ampliadas ahí mismo en Tradiciones y Leyendas, pero también en otras colecciones. Por ejemplo, esta de Editora México habla, aparte de hablar de la Llorona, o sea, de la historia original, nos presenta estos cuentos de la Llorona, donde ella no era la protagonista, sino que era como la presentadora, similar a lo que hacía el Monje Loco. También ella fue presentadora de estas historias de terror. Entonces, toda esta historia de la Llorona fue ampliada muchísimo más allá en estas historias. Aparece un ejemplar de la hija de la Llorona, que, digo, no está totalmente relacionada, pero aparece hasta ahí. E incluso la tenemos registrada en ejemplares hasta los años 90 y 2000 como parte importante de muchas de las historias de terror. Luego de eso aparecieron muchas otras, que esta, por ejemplo, esta también fue parte de este resurgir, que es el caballo del diablo. Este es el número 1. Este caballo, pues es, como su nombre lo indica, es un caballo que pertenece pues al maligno y que forma parte de las como representaciones físicas de su maldad. Es decir, este caballo es un corcel negro, ojos rojos, crin larga, y bueno, dicen ahí en el número 1 que tiene pezuñas gigantes y aliento sulfúrico. Y su presencia representa un mal presagio. A quienes hemos visitado pueblos mágicos o el interior de la República, ahí se tiene todavía esta idea de que si ves un caballo negro o un caballo relinchar a la medianoche es porque es el caballo del diablo. Entonces, pues es rescatar todas esas historias tradicionales, ¿no? Es que fíjate, ahí recordando un poco lo que el folclore nos dice, los que tenemos cierta edad, el tema de la Llorona y el ahogar a los hijos, yo creo que tiene un par de vertientes. Una
que este presagio de Moctezuma, cuando dice es que por las calles de Tenochtitlán se oye una mujer gritar, ay, mis hijos, ¿a dónde los llevaré? Y la agitación de las aguas del lago de Texcoco sin haber mediación del viento. Entonces yo creo que todos estos temas como que se van uniendo y van dándole forma a este famoso espectro. Por eso cuando alguien te platica que ve a la Llorona en un rancho, normalmente está asociado a un cuerpo de agua. Casi siempre vas a encontrar un cuerpo de agua ahí. Y también, bueno, las lágrimas, la emoción, ¿no? Del llanto, del dolor, de darse cuenta de lo que hizo. Es parte de los elementos que le dan forma a esta, como bien dices, una de las, si no es que la entidad más famosa de nuestro panteón de fantasmas. Y bueno, el tema del caballo del diablo, el caballo negro, también los golpeteos de los cascos en el empedrado en Monclova o en Querétaro, pueden ser los fantasmas de los revolucionarios o puede ser el charro negro, pero el charro negro no vino como caballo negro. Pero ese era el acotamiento nada más. Esa viene a continuación, mira. El que es conocido como el jinete de la muerte, que debe estar aquí. Adelante. Sí, así es que batallo mucho con el brillo, pero es que si no los pone uno en protectores especiales, muchas de estas historietas se maltratan. En fin, sí, coincido con eso. Muchas de los elementos de cada leyenda, digamos que hay como una parte principal de la leyenda y de forma regional le van agregando estos otros datos extra para hacerla también como más local, como más, pues sí, más local sería la palabra. Es decir, en la Ciudad de México se aparece la Llorona, bueno, que allá no hay cuerpos de agua ahí cerca. Anteriormente estaba, por ejemplo, en Calzada La Viga, había un cuerpo de agua, el lago de Texcoco, etcétera. Pero esta historieta, lo que viene a complementar la anterior, que es el jinete de la muerte, esta lo que nos habla es que la muerte tiene una labor como recolectora de almas y el jinete de la muerte es ese ente encargado de recolectar las almas que van al infierno. No es una leyenda mexicana, es una adaptación de una leyenda noruega que se llamaba El Carretonero de la Muerte, pero aquí se adapta pues a la forma de un charro, con vestimenta negra, etcétera. Y lo que le da ese toque local es que se supone que esta persona o este charro obtiene ese poder en la noche de San Silvestre, que es el 31 de diciembre. Esa noche sale de casa y es contactado con la muerte para que le haga esta función recolectora de almas. A lo mejor no a todo el mundo le han dicho, pero a mí cuando éramos pequeños nos recomendaban no salir a la calle el 31 de diciembre, precisamente por eso, porque es cuando pasan recolectando todas las almas del año anterior. Y bueno, el Caballo del Diablo, digamos, las primeras portadas o los primeros ejemplares eran verdaderas obras de arte del terror. Ya después derivó en esta pseudo erótica colección, donde siempre aparecían mujeres en paños menores, pero digo, los primordiales, los principales números, digamos, los primeros 50 de la colección son los que están más orientados a esta fase del terror. Y bueno, ediciones latinoamericanas tenía muchas de estas historias, tanto Caballo del Diablo como Jinete de la Muerte. También se nos olvidó comentar aquí. El Jinete de la Muerte también tuvo fotonovela, donde aparecía Pedro Guízar, él fue el que le dio la rostro al Jinete de la Muerte. Ahora, después en los años 70, esto es todavía en los años 60, inicios de los 70. En los años 70 se amplió un poquito más el catálogo y se empezaron a agregar otras historias otros títulos que les voy a mostrar acá. Ese lo tenemos aquí. Este es Caballo del Diablo. No, entonces este está acá. Es que hay otro que les quiero mostrar que también fue muy bonita y muy longeva.
que esa también nos la decían cuando estábamos pequeños. Nos decían, no salgas de noche porque te va a salir el viejo. En algunos lugares decían el viejo del costal o simplemente el viejo. Y el viejo también fue una colección de historietas de terror muy famosa y muy longeva. Bueno, obviamente iba a estar hasta la última carpeta, ¿verdad? Ya saben que con esto de la preparación, pero bueno, aquí está. El viejo. Este fue otro de los grandes títulos de terror aquí en la historieta mexicana. Y ellos abordaron también temas pues bastante eclécticos. Aquí vemos en este número un ejemplo de una misa negra, lo cual me parece curioso, ya que en un país predominantemente católico se me hace curioso que publiquen historias acerca de satanismo, misas negras, etcétera. Pero bueno, pues era la opción que se buscaba, o cómo ampliar ese catálogo de historietas mexicanas de terror. También otro de los muy bonitos, o bueno, que es de mis favoritos y con los cuales he estado contribuyendo en la revista esta italiana, pues es el Infierno de Dante, que es adaptación de la parte del infierno que corresponde a la obra de Dante Alighieri, que lo vemos aquí en portada. Y aquí está esta parte del infierno. La Divina Comedia, igual, no es un poema hecho aquí en México, es un poema italiano. Sin embargo, por lo que me comentan las personas con las que he trabajado en esta biblioteca italiana, este fue un fenómeno prácticamente local. Es decir, hay muchas, o al menos ellos tienen al menos 600 historietas relacionadas con Dante Alighieri, con su obra de la Divina Comedia, pero solo aquí en México se hizo de forma semanal, o se trató de extender de forma semanal. Una de las cosas por las cuales les llama mucho la atención y que hemos estado tratando de localizar es que no solo adaptaron esto de los círculos del infierno y todo eso, sino que estuvieron ampliando la historia. Tenemos ejemplares de El Infierno de Dante y la Divina Comedia donde aparece, por ejemplo, Jack el Destripador, que fue el último análisis que hicimos. Jack el Destripador no forma parte del poema original, ni siquiera había nacido para cuando fue escrito el poema, pero parece de forma lógica que un asesino en serie haya terminado en el infierno. Y claro, como el poema de la Divina Comedia y el Infierno de Dante son poemas atemporales, pues hasta cierto punto tiene cierta lógica que Dante, al estar paseando en el infierno, pues encontrará estos personajes que están pagando ahí. Lo otro que veíamos acerca de este personaje de Jack el Destripador en el Infierno de Dante es que también refuerza esta conexión que hay con las adaptaciones gráficas de este personaje. Sabemos, por ejemplo, que Alan Moore tituló su obra From Hell, o Desde el Infierno, porque Jack el Destripador firmaba así las notas que le dejaba la policía. Entonces ya todos los lectores de historietas lo tenemos bien asociado a Jack el Destripador. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Bueno, hacen un recuento de sus asesinatos y todo, y Dante y Virgilio, que es su guía en el infierno, hablan con él, y bueno, les explica que a pesar de que aquí en el mundo de los vivos, digamos, nunca se identificó quién fue Jack el Destripador, ahí le dan un origen, un final, y aparentemente era una persona que se fue a vivir a Argentina y allá pasó sus últimos días sin ser castigado y sin pagar por todas las fechorías que había hecho. Entonces, de ahí la importancia de estos ejemplares de historieta mexicana, al menos para recuperar esa obra de Dante. Las momias de Guanajuato, que ese fue otro gran título. Por aquí debía tener el número 1 de momias de Guanajuato, que es este. Este es el número 1, donde aparecen estos entes, aquí, y así. Que Momias de Guanajuato también tiene portadas bastante cruentas. Sabemos, para quienes nos están visualizando desde otras partes del mundo, que las momias de Guanajuato por sí mismas no son un espectro, no tienen una relación como tal con algo sobrenatural. Fue un proceso natural que sucedió ahí en Guanajuato,
donde sepultaban a los muertos en un panteón, y al ser una zona muy seca, estos cuerpos se absorbía el líquido antes, o bueno, la desecación que les causaba hacía que permanecieran momificados, una momificación natural. Y mucho tiempo estuvieron expuestas hacia el aire libre. Ahora quienes gusten visitar el museo ya están en vitrinas con temperatura controlada, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los editores? Fue tomar la imagen de las momias y a cada una darle una historia de trasfondo para presentarla como una historia de terror. Y creo que funcionan bastante bien, tienen muchas historias muy buenas. Después, el presentador o la presentadora, que es una bruja, tuvo su propio título que se llamaba La Bruja Roja, pero que está directamente relacionada con las momias de Guanajuato. Otro de los títulos importantes que rescatamos de estas fechas, que eso debo dejarlo acá, es La Bruja Maldita. Aquí está, La Bruja Maldita, número 1. Este es otro número 1. Igual, este está muy inspirado en estos personajes de EC Comics, como el Guardián de la Cripta, el Primo Creepy, el Tío Iri, todos ellos. Ella es la presentadora de las historias de terror. Este también lo tenemos escaneado completo para después compartírselos y poderlo, para que lo puedan leer o conocer. Esta es una colección un poco más corta, son como 14 o 15 números nada más, pero tiene historias muy buenas, muy interesantes, y claro, pues siempre con ese toque erótico que caracterizó a las ediciones de terror. Otro punto importante de lo que sucedió después de los años 70 fue esta reducción en el tamaño de las historietas. Muchas editoriales grandes, Novaro principalmente, empezaron a sacar títulos de tamaño más pequeño, que a pesar de que en todas partes del mundo se estaban haciendo más pequeñas, es decir, los tamaños Golden y Silver se volvieron tamaños Current, que eran más pequeños. Aquí en México sucedió una cuestión bien curiosa. Una fueron la reducción en el tamaño de los ejemplares, como estos que son la serie Águila de Novaro, que son relatos fabulosos, eran así pequeñitas, y estas, por ejemplo, el resurgimiento, por ejemplo, de Exorcismo, y otras de esta es editorial Hernández Medina, que son muy, muy escasas y muy extrañas, pero eran mucho más pequeñas que un cómic estándar, ¿sí? Estas ediciones, pues también muy, muy bonitas. Y esto, los minis. Este es el mini terror número 1. ¿Sí? Y de estos minis hay muchísimos títulos, mini policíaca, mini leyendas, mini aventuras, mini todo, y todos son así de bolsillo. Se cree que era para que cupieran en el bolsillo de la camisa aquí de este lado y los llevaras a todos lados a leer. Este también es otro de los formatos que editó Novaro, que son los tamaño colibrí, o tenían un colibrí ahí en la portada. Esta es otra de Dimensión Desconocida de Domingos Alegres. Son tamaño muy, muy pequeñitos. A ver si tengo un cómic estándar, pero bueno, por ejemplo, estos de Mac División Historietas para ver la comparativa de tamaño. Este es un cómic estándar y este es el tamaño colibrí, muy, muy pequeñitos. Después vino esta rara mezcla de terror y erotismo que no sabemos quién la empezó, pero todos fueron haciéndole uno más. Es decir, si alguien hacía una historieta de terror que mezclaba el erotismo, otros le metían más erotismo, otros le metían más elementos prácticamente pornográficos, y este es un ejemplo de ello, ¿no? El libro rojo, el famoso libro rojo, que tenía, pues sí, el elemento sobrenatural que vemos aquí, pero en todas las portadas, aquí tengo algunas así a la mano, en todas las portadas aparecían chicas, pues así, ¿no? Paños menores, libro rojo. Y hubo muchas como esta, hubo el Sensacional de Terror, el libro rojo, Extraño pero Cierto, Super Terror, Satánica, Leyendas de Terror, el Umbral de Ultratumba, que también tuvo más de 100 números, dos de Editorial Tepeyac que fueron Mini Misterio y Micro Misterio, que también pues abundaron en los puestos de revistas.
muchos tenían historias buenas, pero lo más llamativo siempre fue el arte en portada. Y yo creo que el más agresivo de todos fue El carruaje diabólico, donde aparecían historias no solo subidas de tono, sino prácticamente pornográficas, ¿no? Después, hacia los años 90, bueno, así fue en los años 80, 90, ya para el año 2000, un ligero declive en toda la producción de historietas de terror, y en lo último que nos vimos relacionado a esto, pero con temática de terror, se los voy a enseñar acá, y se llama Al filo de la realidad, que estos eran más como terror sobrenatural, digamos, no eran cosas más tan explícitas, pero ¿dónde estará? Que siempre pasa que tiene uno las cosas a la mano y dices, bueno, ahorita lo encuentro. Porque bueno, Tradiciones y Leyendas, esta también se las quería mostrar. Tradiciones y Leyendas tenía unas portadas tremendas, tremendas. Yo creo que de las más explícitas, no sé cómo decirlo, que encontré fue esta, donde vemos un cuerpo decapitado, chorreando sangre, al más puro estilo de las historietas de terror estadounidense, o incluso de Tailandia, donde hacen también cosas muy explícitas. Y digo, para ser un país donde muchas de estas cosas no son bien vistas, me parece extraordinario que tengamos portadas así hechas aquí en México. Esta es una adaptación de un cuento de Edgar Allan Poe, que se llama El extraño caso de M. Valdemar, de una persona que es hipnotizada hasta la muerte y les describe cómo es la muerte. Creo que esta de Al filo de la realidad fue la última que tuvimos así hecha aquí 100% en México, que son, mira, acá está, que es esta ya fue de los 2000. Por lo menos en producciones grandes. Ahora hay muchos artistas, como el señor Cuervo Oscuro, que nos acompaña aquí en la charla, que están haciendo precisamente esto, un nuevo resurgir del cómic de terror, no solo con historias que siguen algún tipo de canon tradicional, sino están tratando de romper un poquito el molde de lo que es el cómic de terror y traernos grandes historias. El último que leí que tenías ahí a la mano, que era el del nigromante, me pareció bastante bueno, ya que el concepto de nigromante es un concepto antiguo o de hace muchos años, pero me gustó la historia, se me hizo buena. Y bueno, y la portada también está bastante impresionante. Quedo de tenerla por aquí en algún lugar, pero sí la tuve aquí expuesta mucho tiempo. Digo, es un paseo breve porque teníamos preparada una presentación, pero bueno, es un paseo breve con los ejemplares que tenía aquí a la mano. Y bueno, pues no sé, espero que les haya gustado y bueno, pues seguimos, aquí seguimos. Sí, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por este interesantísimo recorrido y a título personal, pues por incluirme sí, aquí en una producción que hicimos el año pasado con una portada de Luca Herbeta, honor a quien honor merece. Y bueno, hay algo bien interesante que mencionaste y es cómo de la década de los finales de los 70s hacia los 80s empieza a aumentar esta carga de contenido erótico en ese tipo de historias. Platicando yo con autores de esos tiempos y autores recientes, decían, lo que pasa es que tú sabes que la historieta mexicana tiene su declive cuando viene el boom de la televisión, el aumento en los costos del papel, y para amortiguar esta caída en las ventas, digamos, pues las editoriales, los editores tenían que apostarle a ofrecerle a ese público adulto cosas pues más subidas de tono, aunque Gobernación les pusiera una multa porque la censura era muy estricta en la década de los 70s y todavía en los 80s, con este asunto de qué pones en una portada, y lo que decían es, bueno, pues págale a Gobernación su multa porque yo no voy a quitar mi chica en bikini de mi sensacional o de mi novela policíaco, de mi
mini terror, que yo al mini terror le tengo mucho cariño, porque en mi memoria, mi abuelita, la mamá de mi papá, pues tenía una enorme colección de mini terror. Ella falleció en 1986 y tenía una cantidad enorme de estas historietas que desafortunadamente pues se perdieron, ¿verdad? Quedaron ahí en el olvido. Pues parte también, tú lo sabes, de esta visión que permeó hasta, yo creo que finales del siglo XX, en donde, bueno, pues yo compro un cuento, lo leo, lo lees tú, lo lee mi vecino, lo lee mi familia, acaba todo ojeado y se va a la basura, porque pues ya está todo roto, ¿no? Y Sí, desafortunadamente por eso se perdió mucho de este acervo, pero creo que era ese comentario, ¿no? De por qué empezó a haber cada vez más cuestiones eróticas hasta llegar a lo pornográfico, que ya fue la muerte de los sensacionales, ¿no? El terminar compitiendo directamente con revistas pornográficas para adultos, pero pues perdiendo la contienda, porque pues, al final del día pues, la gente prefirió obtener su entretenimiento para adultos de otras fuentes. Pero bueno, un pequeño coto. sí, yo creo que a veces está justificado hasta cierto modo, digo, no en todas las portadas, pero algunas que aparece un cierto detalle así muy sutil, ok, hasta cierto punto dices, ok. Pero después cuando se vuelve el objeto central de la historia, pues sí, tiene un declive bastante feo hacia la vulgaridad, pues. Y creo que sí fue impulsado un poco por el mercado. Digo, finalmente, pues las editoriales también son empresas y están en esto para ganar dinero, como cualquier empresa, y eso es, pues es la definición del capitalismo. Pero sí hubo mucho declive y bueno, muchas personas pues tuvieron que mudarse a esta zona. Por ejemplo, uno de los artistas más prolíficos, creo yo, de las portadas de terror aquí en México, porque hizo muchas, fue el señor Antonio Santillán. Antonio Santillán trabajó en Momias de Guanajuato mucho tiempo, en Conde Bartók, en muchas otras portadas, y eran verdaderas obras de arte. Y después, cuando viene todo este declive, bueno, él se tiene que mudar a Mil Chistes, por ejemplo. Que el Mil Chistes, al principio, pues sí eran ciertos detalles así sugestivos, muy sutiles. Después ya también se volvió prácticamente erótica. Desarrollaron este concepto de Condonman, que era un superhéroe enmascarado de látex, que bueno, también participó ahí. Incluso, digo, a pesar de que eran historias divertidas, pues se ve el declive del arte, porque, te digo, el señor Antonio Santillán era un muy prolífico dibujante, y creo que por aquí debo tener algunas de él, porque como tenía muchísimas portadas, todavía debo tener aquí algunas. Ya falleció el señor Santillán y digo, desafortunadamente nunca tuvimos la oportunidad de entrevistarlo. En alguna ocasión lo intenté contactar por redes sociales, pero bueno, ya no sé, nunca se concretó esa entrevista. Y yo quería que él en algún momento nos platicara, pues, cómo fue este cambio de ser uno de los artistas más prolíficos a, bueno, conseguir un trabajo en este tipo de revistas. Déjame ver, estas, por ejemplo, esta serie, esta colección más bien, son muy raras. Y este es uno de esos ejemplos que te digo. Esta colección se llama Satanás. Está, a ver, así, Satanás. Y vemos, sí, una portada bonita con una damisela en peligro, digamos, sin que caiga en una exposición, por ejemplo, de su cuerpo desnudo. Es una revista que tú la ves y dices, bueno, es digna de cualquier editorial estadounidense, europea o de cualquier otro lado. Por aquí se debe ver la firma del señor Santillán. Está aquí. Y después lo ves a este mismo artista de estas hermosas portadas, lo ves trabajando en el Mil Chistes y es bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué ya no se les dio esa oportunidad de seguir haciendo este tipo de historias, ¿no?
No creo que haya sido una cosa de los lectores siempre hemos buscado las buenas historias. Creo que fue esa competencia entre la televisión, las publicaciones para adultos y bueno, pues el querer seguir ganando dinero, que es para lo que están las editoriales, ¿no? Pero bueno, para quienes lo gusten conocer, siempre busquen esa firmita en las portadas Santillán y les aseguro que les va a encantar. Quiero recordar, tal vez estoy equivocado, ¿él trabajó en la revista Duda? Creo que sí, pero no en todos los ejemplares, porque la revista Duda estuvo primero en Editorial Índice, no. Posadas, ¿no? Estuvo en Posadas y después se cambió a Editorial Índice, que fue cuando hicieron el cambio de todo el equipo de Posadas, se pasó para Índice, pero no, creo que él no trabajó en Duda. Aunque Duda también era una revista muy buena, tenía muchos temas esotéricos muy, muy interesantes, por lo menos los primeros números eran muy buenos. Y abarcaban temas de ciencia ficción, abducciones extraterrestres y cualquier cantidad de cosas. Y creo que eran buenas. También de esa misma serie hay unas que se llaman Enigmas de la Humanidad y algunas otras que hablan de ciencia ficción que eran muy buenas. Yo recuerdo haber leído unas de esas en casa de mi abuelo acerca de un tema que a mí me dejaba, o sea, cuando era joven me dejaba así, y la recuerdo, no la he encontrado, no sé ni qué número es, y he comprado muchas revistas Duda precisamente por eso, que era acerca de una teoría de que la Tierra es hueca. Y yo decía, ¿cómo puede ser que la Tierra sea hueca? Yo tenía, no sé, 7, 8 años y la ojé y dije, no puede ser. No puede ser que adentro había dinosaurios, mamuts y cualquier cantidad de cosas. Y a mí eso me dejó así, no sé si a raíz de eso fue que se sembró la semillita de la ciencia ficción. Pero yo dije, no puede ser, no puede ser. Y cada que podía, pues iba y la volvió a ojear y la volvió a ojear y la volvió a ojear. También ya al fallecer mis abuelos, bueno, no sabemos dónde quedó todo eso, si se regaló, se tiró, se vendió, no sé. Pero sí, la verdad es que la revista Duda también era muy buena. Es muy buena. Sí, lo que pasa es que, vuelvo a lo mismo, estamos hablando de publicaciones que surgieron mayormente en la segunda mitad del siglo XX, si bien empezaron, como bien dijiste, en la década de los 30, pero agarran su fuerza como fenómeno cultural para la generación de nuestros papás, o sea, para los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, tú mencionabas el Cuentos de Brujas, que a mí no se me olvida que mi papá, mucho antes de que yo me imaginara que iba a andar metido en esto, me dice, yo leía una historieta que se llamaba Cuentos de Brujas y pues nada, que era, aquí la estás viendo, ¿no? Aquí la mostraste. Entonces, sí. toda esta afición que lo hemos platicado por el contarnos historias inquietantes del otro mundo, de lo que hay más allá del mundo tangible, terrenal, material y de la luz del día, es algo que la humanidad tiene desde que nos metimos a vivir en cuevas y desde que encendimos el fuego, el primer fuego. Y aquí lo interesante es también cómo conforme va pasando el tiempo, fíjate la idiosincrasia del mexicano. Empezamos hablando de nuestras leyendas que pasaron de boca en boca o a través de la literatura, como La Llorona o las leyendas coloniales, que como dijiste ahorita, tienen unas portadas que, bueno, ¿cómo exhibían esto, no? Esto es material de pesadillas. Esto lo ve un niño en un puesto de periódicos y no puedes dormir con estos cuerpos decapitados o estos cadáveres descarnados, brillantes, ¿no? Artísticamente hablando, brillante porque te impresiona. Y luego vamos pasando a como dijiste con el tema del monje loco, esta influencia de la radio en la vida del mexicano y aparecen estos personajes porque era bien clásico que si algo pegaba lo volvías historieta. O sea, pegaba el santo, bueno, cabe mencionar, ¿verdad? Luego hablamos del santo, pero pegaba Calimán en radio, pues de la historieta, pegaba este
el monje loco en Radio Haz la Historieta y pegaba pues el que quiera. Por ejemplo, y Arandú también empezó en el radio y después pasó a la historieta. Y al revés también, ¿verdad? Porque pues cuántas historietas no se volvieron después película, como Chanok, por ejemplo. Pero bueno, sí. Al punto aquí al que voy es que en este cruce de medios, pues la segunda mitad, del siglo XX fue riquísima en este tema, en este material. Ahorita que mencionábamos la revista Duda, tenía cosas, como dices, que más allá de la ciencia ficción o el especulativo, tenía cosas que hablaban, que si el otro mundo, que si los muertos, que los fantasmas, que eran elementos verdaderamente aterradores. La Ouija. ¿Por qué? Porque era una revista que era de temas sobrenaturales o paranormales, vamos a llamarlo. Paranormales. Y eso es algo que nos llama mucho la atención, no solo a los mexicanos, sino en América Latina. Mira, déjate muestro otra portada. Estas, digo, a veces no, por el brillo no se alcanza a ver, pero esto era un tormento, no recuerdo cómo se llama, donde le ponen unas ratas vivas a alguien, luego calientan esa jaula para que las ratas busquen pues salida hacia abajo y empiecen y tú dices, bueno, imagínate vivir en 1965 ahí y ver esto en el puesto de periódicos, dices, híjole, claro que no tiene ningún tipo de restricción, pues, o sea, no ponían. Yo recuerdo mucho que Editorial Vid, con ciertas colecciones de cómics como, ¿cómo se llamaba esta? Bueno, a varias le ponían, incluso a Spawn, a Sammy Twitch, todo eso les ponían una tira blanca grande que decía, para mayores de 18 años o solo adultos. Y era una tira más o menos gruesa que tapaba buena parte de la portada. Esto no, esto jamás, o sea, o lo que hacían en Estados Unidos, que arriba le ponían aprobado por el Comics Code Authority. Aquí jamás le pusieron nada de eso. Y son obras de arte, la mayoría de estas son lienzos, yo me imagino, pintados a mano por Velázquez Fraga, por los hermanos Ortega Flores. No, o sea, por eso yo creo que de todas de las hechas aquí en México, El Monje Loco y Tradiciones y Leyendas son de mis favoritas. Buena parte de estos libreros son de tradiciones y leyendas. Ya debo andar cerca de las 500 y fracción, que es apenas la tercera parte de toda la colección. Pero bueno, ahora ha habido un encarecimiento de todo esto de forma exponencial. Sí. Platicaba con un amigo el otro día que ahora cualquier historieta, digamos como de 1980 hacia atrás, ya te la quieren vender como si fuera una antigüedad de más de 100 años, ¿no? Entonces, hay que ser muy selectivo al respecto y claro, también, pagar lo que cuestan las cosas. A lo mejor el número 800, bueno, pues no es tan antiguo. Por el número 1, ok, a lo mejor ahí sí podríamos hacer una excepción. Pero, no sé, ha habido un encarecimiento que no me lo explico, sinceramente. Lo que pasa, desafortunadamente, y esto que estás comentando en la historieta mexicana, pues aplica al cómic, aplica a los juguetes, aplica a cualquier cantidad de cosas que en nuestra infancia era de uso común, ni se diga estampillas postales, monedas, cosas que son coleccionables de hace siglos. Y desafortunadamente, y sí lo tengo que decir, este tipo de reality shows, ya sabemos cuáles, de las casitas de empeño, de los cazadores de tesoros, de chatarra. Cazadores de tesoros. Crean esta idea de que, es que esto que tienes aquí te va a sacar de pobre. Y dices, oye, por un lado, si es como dices, hoy es el número 1 y es de la década de los 40s, 30s, ok, tal vez alcance un par de miles de pesos, pero no puede ser que hemos caído en la especulación, donde ahora esto que se tiró en miles de ejemplares, cualquiera que se encuentra uno afortunado en casa de la abuelita o de los tíos, ya quiere salir de pobre, ¿no?
y peor aún, en condiciones lamentables, ¿no? Que, oye, es que esta portada es 3D porque las ratas sí la mordieron, está toda mordisqueada de las orillas, tiene más valor. No, mi amigo, no, de ninguna manera. Pero creo que tiene mucho que ver este mal entendimiento de ciertos reality shows y también de influencers y de youtubers Sí, que hablan mucho y parece que saben mucho, pero no, en realidad lo que están haciendo es eh, especular con eso que encontraron. Pero bueno, da para otro programa, también es un sí. tema de miedo, ¿verdad? Pero por lo pronto vamos a hablar, vamos a limitarnos aquí a hablar de, pues como dijiste, de estas obras que moldearon el imaginario popular de nuestro país y de América Latina. De lo que tú Sí, hablaste, ¿también se vendió en Sudamérica y en Centroamérica? sí. Eh, Tradiciones y Leyendas fue distribuida en Colombia, bueno, en todo Centroamérica y en Colombia. Y algunas de ediciones latinoamericanas también. Creo que también estas de Edar también se distribuyeron en España, pero déjame ver cuáles eran las que sí tenían una editorial como tal, que fue Editora 5, que es de Colombia. De Editora 5, ahora verás. Es que muchas eran impresas aquí y distribuidas allá, pero Editora 5 sí imprimió algunas de terror. Ah, pues sí, 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 Tradiciones y Leyendas sí tiene una, aunque fue corta, pero sí tiene una edición colombiana. Y yo creo que se enfocaron mucho en las que eran de editorial RCN, que después se llamó editorial Racana, que compraron todos los derechos, por ejemplo, de Calimán y Águila Solitaria. Y esa misma editorial tenía dos, no creo que era uno o dos, que se llamaba Super Terror, que era un recopilatorio de historias de terror, que hay edición mexicana y edición colombiana. Y pues en general yo creo que siempre ha habido esta distribución en todos los países de habla hispana. Hace algún par de años, que digo, me salió ahí en mis recuerdos, gracias a Dios por San Google, que nos recuerda todo lo que hacemos. Hace un par de años visitamos Argentina en un viaje familiar y caminando por un parque muy famoso ya, el Parque Rivadavia, tú puedes encontrar muchas historietas de segunda mano en estos puestecitos. Y me dio mucho gusto encontrar ediciones mexicanas. Entonces, por morbo, por curiosidad, si quieres, le pregunté a la persona, oiga, ¿qué precio tiene esta? Creo que era una de Wolverine o algo así. Y me dice, bueno, cuesta tantos pesos argentinos, digamos que eran como unos $20, algo así. Le dije, ok, entonces son algo costosos. Me dice, sí, son de México y son primera y única edición. Editorial Beat solo sacó esa edición. Ni siquiera eran tan antiguas, eran de Editorial Beat. Y yo digo, bueno, en muchas latitudes se aprecia mucho el trabajo editorial que se había hecho aquí en México, al menos ese que conocí yo de viva voz de Editorial Beat, pero he hablado con otros coleccionistas y muchas colecciones hechas aquí en México, sobre todo las de terror y las de superhéroes, son muy, muy apreciadas y muy cotizadas en otras latitudes. Que digo, el ejemplo más famoso, pues son esta que tengo aquí arriba, que es de las historias no canónicas de Spider-Man. Esas las aman en Estados Unidos, tanto porque no son canónicas como porque no se volvieron a imprimir nunca. Y la verdad no creo que lo hagan. Y ahorita están súper cotizadas, están arriba de los miles de dólares. Eh, y yo creo que los personajes, más que las editoriales, los personajes que son buenos y que se vuelven icónicos, siempre encuentran nichos en otras partes del mundo. Platicando con otros amigos, se nos hacía muy curioso cómo es que el monje loco fue a dar a Yugoslavia. Yugoslavia es un país que ya no existe, que ahora se denomina República de Serbia y Montenegro. ¿Cómo fue a dar hasta allá? Y me decía este amigo, es que acá hay mariachis también. Acá se aprecia mucho toda esa cultura mexicana. Y digo, bueno, a lo mejor eh, quizás haciéndolo de forma regional, así como nosotros nos encanta la comida china y ahora le agregas
su toque así mexicano, o vas a comprar un sushi y te dicen, bueno, le ponemos trompo al sushi o le ponemos arrachera. Bueno, quiero suponer que en aquellas latitudes también se hizo esto con los personajes famosos. Yo me he encontrado, aparte del monje loco en Yugoslavia, también encontré historietas de Mort Cinder, que es un personaje argentino, que fueron publicadas allá en Yugoslavia, y en algún video del señor Luis Gantuz hay también muchas historietas mexicanas producidas y vendidas en muchas partes del mundo. Tiene lágrimas y risas de España, de Latinoamérica, de China, de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que más que la editorial es el personaje es lo que los vuelve icónicos. Y aunque no es de terror, por ejemplo, yo tengo ejemplares de Fantomas publicados en Hungría, en Italia, en Venezuela, Argentina, que digo, en los lugares más recónditos, si son buenas historias y personajes icónicos, ahí van a aparecer, ¿no? Me gustaría saber si hay historietas de Fantomas en Francia. De nuestro Fantomas, no, fíjate, no he encontrado yo. Puede ser que algunos de los que son de Hungría hayan circulado un poco ahí en Europa, no sé, pero esta versión nuestra de Fantomas no creo que lo conozcan en Francia. Digo, curioso porque Gaston Leroux, si no me equivoco, él es el Sí. autor de la novela de Fantomas, pues francés, y al final del día las películas de los 60 de este supervillano que es Fantomas, como en México se convierte igual un tipo que nadie sabe quién es realmente con una máscara blanca, pero acá es un 007, ¿no? Acá es un defensor de la libertad. Sí, un hombre de acción siempre rodeado de mujeres hermosas, claro, con obras de arte. Zodiaco. Sí. Un bon vivant, pero bueno, Fantomas merece un programa aparte, ya lo estamos planeando. Por lo pronto, bueno, pues muchísimas gracias, doctor Cecilio Jacobo, siempre un placer recorrer nuestra senda de gloria de la historieta nacional con un conocedor como tú. Gracias por haber estado con nosotros esta tarde, noche. Aprovecho para, agradecerles a ti la invitación, a todos los organizadores de ahí del Círculo Lovecraftiano, y aparte, estamos planeando una exposición de todas estas historietas en vivo cerca de Halloween de este año, Noche de Muertos. Después lo anunciaremos ahí en redes y se los comparto para que lo tengan ahí presente. Vamos a llevar algunas de estas, no todas porque son muchísimas, pero vamos a llevar algunas de estas para que las vean ya en persona. Y bueno, que viva la historieta mexicana. Pues que viva, y por ahí nos vemos en la víspera de Todos los Santos para ver estas bellísimas portadas que, como bien dijiste, la ventana aquí del internet no les hace justicia. Es arte que hay que apreciarlo en vivo, y bueno, por ahí nos estaremos viendo. Gracias, doctor, gracias a quienes nos acompañaron, y bueno, pues esta fue nuestra participación para la Ciudad de las Montañas de la Locura 2024. Nos veremos próximamente. Yo les digo gracias y a volar. Gracias.